Ya es la jornada ya otoñal y casi última de este ejercicio de 2014 y vamos a narrar hoy verdaderamente un tema que incumbe a toda la ciudadanía, como es la problemática de las cláusulas abusivas bancarias, es decir, todas las personas más o menos, es un hecho notorio que está afectada por este tema. La ocasión, en este caso desde UCE, pues para poner en conocimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas y especialmente de todos, que al final todos somos consumidores y consumidoras, pues realmente las actuaciones que en materia de consumo se están desarrollando desde la Generalitat. En este tema, evidentemente, todas las acciones del área de consumo están dirigidas a conseguir ese consumo racional, ese consumo sostenible, solidario. Muchas cuestiones salen porque a veces pues, no estamos desarrollando ese consumo responsable y realmente racional que tendríamos que hacer todos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En este sentido es fundamental, nosotros trabajamos a través de programas, a través de acciones en colaboración tanto con las asociaciones de consumidores y usuarios, como hoy es un ejemplo lo que estamos haciendo aquí con la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, con Pablo como su secretario general. Y luego, por supuesto, también con otras instituciones, también trabajamos evidentemente mucho con las corporaciones locales, los ayuntamientos. Sabéis que en muchos ayuntamientos, en cerca de 60, casi 70, existe lo que es la UMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a la cual también se puede uno como consumidor dirigir. Y luego, por supuesto, desde la propia Generalitat, pues tanto a través de la página web, a través del teléfono 012, tenemos 3 pilares sobre los que nos asentamos nuestras líneas estratégicas. Uno de ellos son todas las acciones relacionadas con la información y la formación, de las cuales pues este ejemplo que estamos haciendo hoy aquí, esta jornada, pues es una parte importantísima, y ahí trabajamos pues con todo tipo de colectivos, desde los profesionales, como aquí hoy nos encontramos, hasta también trabajar mucho los temas de sensibilización, de motivación y los temas emocionales relacionados con el consumo, que sobre todo trabajamos con colectivos sensibles como la gente joven, los pequeños, aunque muchos de vosotros sois jóvenes, y también entre todos podemos inducir y trabajar para desarrollar ese consumo responsable y sostenible que todos queremos, ¿no? Un segundo pilar, evidentemente, es el control de los mercados, las inspecciones, las alertas. Todos leéis a veces en periódicos o en medios estas cuestiones que van pasando, productos que se ponen en mercado que puedan ser nocivos, tanto para la salud como incluso temas tan elementales como el de que todos los productos que se pongan en comercialización pues tienen que tener las etiquetas y las instrucciones en idioma de nuestro país, ya sea español o ya sea valenciano, ¿no? Y esto es importante también destacarlo. Y luego tenemos dentro de esa línea de control de mercados que la representa Bernardo, pues ahí también estamos trabajando, y luego muchas veces también desde las propias organizaciones y asociaciones de consumidores nos ponéis en conocimiento cuestiones que veáis, porque claro, para nosotros es imposible llegar a todos sitios, ¿no? En este sentido también animaros a que cualquier cosa que veáis que no está correcta, pues que se ponga en conocimiento tanto a través de la asociación de UCE o de la propia administración, pues para intentar entre todos pues subsanarlo y mejorarlo, ¿no? Y luego tenemos la tercera pata de trabajo, la tercera línea en la cual trabajamos, que es la resolución, es lo que llamamos el arbitraje de consumo. Ahora está muy de moda, temas de mediación en otros niveles, el tema de la corte de arbitraje, y en consumo es lo que denominamos el sistema arbitral de consumo, que es un sistema de solución de conflictos entre consumidores y empresas, es decir, no es entre empresas y empresas, sino tiene que haber un consumidor final del producto o del servicio con las empresas, ¿no? Y ese sistema es una solución ágil, rápida, directa, gratuita, en la cual pues cualquier conflicto surgido entre el consumidor y la empresa pues que se pueda solucionar, siempre que la empresa se haya adherido al sistema arbitral de consumo, por supuesto. Y brevemente, pues aquí hemos intentado hacer esta mini presentación de lo que hacemos desde la Generalitat en temas de consumo, o una de las cosas que hacemos,
y bueno, y como no, pues ponernos a vuestra disposición y a colaborar al máximo, porque al final todos vamos al mismo objetivo completo y común, que es de lograr y de alcanzar para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas pues la mejor defensa de sus derechos y facilitarle acceder a cualquier beneficio de la sociedad global y concretamente pues de todos los temas relacionados con el consumo directo. Como ya han visto ustedes, en el díptico que les hemos proporcionado es una mesa de coloquio, con lo cual no son ponencias de una hora, sino que las instrucciones ya les hemos dicho y les hemos informado previamente que será unos 18 minutos de intervención por cada ponente, y les hemos dejado una hoja para que puedan hacer las preguntas por escrito, que las recogeremos al final de las intervenciones de los ponentes, y que moderará don Justo Pascual Monar, que es colaborador con la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana y de su firma jurídica Avanzar. Simplemente recordarles a todos ustedes que el tema de cláusulas abusivas es un tema que surge ya en el año 1984 con la Ley General de Defensa del Consumidor y después con la Directiva del 93. En España luego vino posteriormente la regulación del 98 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y hay que siempre velar estas cláusulas abusivas combinando, cuando son consumidores, el Real Decreto Legislativo 1/2007 con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Y lo que queremos con esta jornada, que todos ustedes como operadores jurídicos, los ponentes, les ilustren de tal manera que consigamos un beneficio a la sociedad, que es eliminar verdaderamente esta lacra que son las cláusulas abusivas. Y para comenzar, vamos a presentar a los ponentes. En primer lugar intervendrá doña Vicenta Ramón Rollo, que es notario titular de UTIEL. Posteriormente intervendrá el registrador de la propiedad, don Juan Carlos Ramón Chomet. Posteriormente don Gonzalo Juan Cardona, y en última intervención doña Purificación Martorell. Cuando quieras te cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos para estar aquí. Un poco para enmarcar lo que es el análisis y el control de lo que son las cláusulas abusivas, pues habrá que ver para analizarlas cuál es la normativa aplicable y luego de qué criterios disponemos para determinar la licitud o la ilicitud de las cláusulas abusivas. En cuanto a la normativa aplicable, quiero adelantar que he realizado una clasificación, que la única finalidad de esta legislación, que la única finalidad que tiene es facilitar la labor al usuario, servirle de guía, y así en un primer apartado las normas generales, aquellas que se anuncian en sus propios títulos como normas de consumidores y usuarios o de condiciones generales, para luego, partiendo de ellas, entrar en las normas más concretas que vienen a desarrollar las anteriores y que regulan con más detalle, por una parte, la actuación que se espera y que se exige de las entidades financieras, del operador financiero, y por otro lado las actuaciones que se exigen también al consumidor y usuario, porque también el consumidor y usuario tiene una tarea y una labor que cumplir. Le marcan cuáles son aquellos aspectos de su préstamo a los que debe de prestar, o de cualquier contrato a los que debe de prestar, especial interés. Como es normativa y es muy extensa, se pasará en un blog por parte de Pablo. Lo único que quiero resaltar de esta normativa pues es que es criticable un poco la dispersión a la hora de las revisiones y modificaciones. Como verán, están los textos, están las sucesivas revisiones y modificaciones, y bueno, pues es fácil imaginar, por ejemplo, que la ley que se anuncia como 3/2014, que modifica el texto refundido de Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios, pues sí, nos va a llamar la atención, la vamos a leer si estamos interesados en esta normativa. Pero si la ley que contiene la reforma para el texto de consumidores y usuarios se anuncia como de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, pues difícilmente nos va a hacer pensar que está a un usuario o consumidor normal que está reformando nuestro texto refundido. Con lo cual, pues bueno, esta dispersión normativa es la que también dificulta un poquito el control y el análisis de las cláusulas abusivas.
Dicho esto, tenemos la legislación y luego tenemos que ver qué criterios son los que nos permiten determinar la licitud o la ilicitud de las cláusulas, por lo menos dentro de un primer marco general. Y lo primero, el primer criterio que sirve doctrinalmente es una clasificación que se hace doctrinalmente, es la que nos distingue entre una lista negra de cláusulas abusivas, que serían ilícitas de por sí, o una lista de cláusulas grises. Quiero decir que la distinción no es pacífica o no es única, no hay una única lista negra y una única lista gris, no es un solo el criterio de distinción. Voy a señalar los dos. El primer criterio de distinción, quiero decir que arranca de la normativa comunitaria y de la legislación de los Estados miembros, y así esta distinción, la que arranca de esta normativa comunitaria, es la que sirve doctrinalmente para hablar de una lista negra, que son aquellas cláusulas que son siempre abusivas en todo caso, en cualquier circunstancia, y las cláusulas grises, que son aquellas que presumiblemente son abusivas y por lo tanto pueden desvirtuarse mediante la prueba en contrario. En derecho comunitario la directiva del 93 contiene una lista, es una lista sin color, es decir, no es una lista negra porque sean siempre abusivas, ni es una lista gris porque sean presumiblemente, sino que podrán ser declaradas abusivas. Dentro de es decir, siempre va a haber que declarar la cláusula que hay en el listado, aunque esté en un listado, abusiva. Es la propuesta de directiva de 2008 la que en sus anexos da lugar a esta clasificación, porque efectivamente establece un anexo, es el anexo 2, y lo titula Cláusulas abusivas en cualquier circunstancia, que doctrinalmente es la lista negra, y luego un anexo tercero que incluye las cláusulas presumiblemente abusivas, que es lo que doctrinalmente se llama la lista gris. Pues bien, estos dos anexos, sin embargo, no llegan al texto definitivo de la directiva del 2008, con lo cual la que nos sigue marcando el listado es la directiva del 93, con lo cual a nivel comunitario tenemos una lista que no tiene color, que siempre necesita de una declaración de abusividad. Pero los Estados miembros en esta materia han sido varias las posiciones que han seguido. Hay Estados miembros que siguen la lista de la directiva y por lo tanto siempre hay que acudir a la declaración de abusividad. Hay Estados que han optado, miembros, por una lista única, y esta lista única es una lista negra, en todo caso abusivas. Otros Estados lista única pero lista gris, es decir, presumiblemente abusivas, y otras que han mezclado ambos criterios. En nuestro derecho, nuestro legislador ha optado por la lista negra, porque habla siempre en todo caso. Pero ahora bien, aquí entra el segundo criterio de distinción, y que en nuestra legislación también tiene la puerta abierta. Y el segundo criterio de distinción es que dentro serían aquellas cláusulas que son abusivas y que además no necesitan de ningún juicio de valor, es decir, pueden ser aplicadas automáticamente por cualquier operador jurídico, y luego están las cláusulas negras que necesitan de juicios de valor. Entonces, serían las primeras una lista negra de cláusulas negras, porque automáticamente las vamos a sacar fuera, y luego la lista negra de cláusulas grises, que son aquellas cláusulas que van a necesitar de una decisión judicial en caso de ser contradichas, porque necesitan de criterios de valoración. Y lo que quiero subrayar con esta distinción es que precisamente para el análisis, para el control de lo que son las cláusulas abusivas, para evitar que existan cláusulas abusivas, esta distinción entre lista negra, lista gris y esta clasificación nos pone de manifiesto cuál es la labor que tiene que realizar el legislador si quiere ser eficiente y no mostrarse insuficiente. Entonces, esa labor debe de ir dirigida a engordar la lista negra de cláusulas negras, para que así todo el mundo sepamos que no las pueden incluir las entidades financieras dentro de sus minutas, y además que se reconduzcan a un texto único, a un anexo en el texto refundido, para que al usuario le sea fácil acceder a ellas. ¿Cómo se consigue, y por qué esta labor de engordar la lista negra de cláusulas negras? Porque con ello lo que se consigue, lo que debe de conseguir el legislador es encorsetar al operador financiero. Si encorsetamos al operador financiero,
no le dejamos margen de maniobra. Este encorsetamiento es necesario, primero, porque las cláusulas, las condiciones generales son cláusulas que no están negociadas individualmente, no cabe la negociación individual, por lo tanto, cuando llegan a nosotros, al operador jurídico, por ejemplo, notario, no podemos negociarlas tampoco. Es el leído y acepto las condiciones y tienes el producto, o he leído y no acepto y te quedas sin producto. Con lo cual, no es así. Todos sabemos que pinchamos siempre he leído y acepto, ¿verdad? Aunque no hayamos leído luego. Por lo tanto, en la fase de contratación, tenemos que tener ya el marco legal donde movernos. ¿Por qué? Entonces, pues lo que hay que controlar entonces, la fase de redacción. ¿Por qué? Porque en la fase de redacción, como dice el concepto, se redactan unilateralmente. En esa redacción unilateral, el operador financiero podría dar entrada a juristas imparciales e independientes que le asesorasen, pero sabemos que la línea del operador financiero no es esa. La del operador financiero es dar entrada solo a sus propios asesores jurídicos, a los que barren para casa. ¿Y qué van a hacer los asesores jurídicos que barren para casa? Pues dentro del límite abstracto, cuando más abstracto sea, el operador financiero se va a mover a lo que le sea más favorable, y lo que está ocurriendo en la práctica fuera de ese límite abstracto, dando lugar a la abusividad. Es decir, eso juegan a lo que lo no prohibido expresamente está permitido. Entonces, todo aquello que no esté prohibido expresamente nos van a hacer entrar a criterios de valoración, es decir, nos van a obligar a ir a unos tribunales. Entonces, lo que se trata de evitar es eso. Si el operador financiero está encorsetado con una lista negra de cláusulas negras, pues ya no va a tener tanta arbitrariedad al redactar las cláusulas. Además, pues entonces cuento todo esto porque con esta normativa y este control que se pretende de las cláusulas abusivas por parte del legislador, pues la última legislación que se ha producido pues es totalmente insatisfactoria. Se ha llegado a hablar de verborrea legislativa, porque no hace más que repetir lo que ya repetía en textos anteriores, pero no es efectivo a la hora de dar sanciones e evitar el incumplimiento, es decir, evitar que haya tantas cláusulas abusivas. Así, por ejemplo, la Ley 1/2013 de 14 de mayo está muy bien, encorseta algo, nos ayuda, encorseta en el sentido de que señala, por ejemplo, en intereses de demora, que los limita a 3 veces el interés legal del dinero, y lo hace en vivienda, pero lo hace solo en vivienda habitual, con lo cual cualquier operador jurídico ahora mismo ya puede excluir cualquier cláusula que diga otra cosa de las minutas bancarias. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando se dicta esta legislación, ya son muchas las sentencias de audiencias, incluso del Tribunal Supremo, que están declarando que los intereses de demora superiores al 18%, incluso yo me atrevería a hablar superiores al 12%, son intereses de demora para cualquier préstamo hipotecario y no solo para la vivienda habitual, con lo cual vemos que el legislador está legislando, pero no lo hace efectivamente porque no está respondiendo a la demanda social. Tenía que encorsetar al operador financiero no solo para la vivienda habitual, sino para todo tipo de préstamo hipotecario. Y luego, otro ejemplo es la orden de 2899 de 2011, que ha sido reformada, que si la comparan con la que deroga de la orden del 94, poco de nuevo aporta también, es decir, poco encorseta al operador financiero, poco control, y por lo tanto, si hay poco control, pues seguiremos en los mismos términos de que el operador financiero se mueva siempre rayando la abusividad o la ilicitud, por no decir dentro de ella. Y en esta orden, la aportación por parte de los despachos que se le pedía en este caso al legislador desde los despachos notariales es que la debida antelación con que se debe entregar la información precontractual al cliente, el FIPER, la oferta vinculante, se le señalara un plazo cierto y determinado, porque en la ley del 94 hablaba de debida antelación y se les decía desde los despachos notariales que esa debida antelación, pues para el operador financiero puede ser 1 hora antes de firmar. Entonces, si quería haber puesto y haber cumplido ese requisito de debida antelación, debería haber marcado ese plazo cierto de 10, 15, 5 días como mínimo, sin el cual no se pudiera autorizar la escritura pública. Otra solución hubiera sido esta famosa renuncia y que
firmamos las escrituras así, esta famosa renuncia del derecho a examinar el usuario, renuncia el usuario a examinar el borrador de la escritura durante 3 días antes de la firma. Normalmente renuncia a ese derecho porque efectivamente si la minuta se tiene esa misma mañana, el borrador no puede estar 3 días antes, y la práctica demuestra que cuando el cliente ya está en el despacho, viene con la idea de firmar, lo que quiere es firmar su préstamo, lee y acepta las condiciones, eso sí, advertido previamente por el notario, informado de las consecuencias que tiene para ello. Pero aquí quiero también resaltar eso, pues que si se hubiera si se hubiera suprimido esa posibilidad de renuncia, necesariamente sí que hubiéramos tenido 3 días antes, debida antelación en el despacho las minutas, se hubiera podido analizar por el cliente la abusividad o la conveniencia de la firma del préstamo o no, pero como el legislador desde el 94 al 2011 vuelve a decir lo mismo, debida antelación, pues la protección que se le dispensa al consumidor y usuario es exactamente la misma que teníamos hace mucho tiempo. Y quiero decir aquí que la intervención del notario garantiza que el usuario esté totalmente informado, independientemente de que la oferta vinculante se haya entregado 1 hora antes. En esto también quiero decir que colaboran los directores de banco, porque una cosa son los directores de banco y otra cosa es el operador financiero de arriba, que es el que también vincula al director de banco. Quiero decir que, aunque se entregue 1 hora antes, cuando el usuario o consumidor viene a una notaría, se le informa y está informado efectivamente de lo que firma. Ahora, otra cuestión distinta es que esa decisión sea meditada, y esto es lo que quiero recalcar, porque yo creo que la finalidad última de la Ley de Protección al Consumidor, esta legislación se ideó con una aspiración más alta que la de informar, que es lo que la verborrea legislativa trata de ignorar y disimular, y es que la decisión sea, insisto, meditada. Entonces, si así el cliente vendría ya al despacho con la idea de recoger un borrador, se iría a su casa informado y a los 3 días volvería con una decisión no solo informada, sino también meditada. Otro ejemplo, y además con todo esto se fomentaría lo que es la cultura al consumidor, es decir, interésese usted por su préstamo, porque tiene que acudir 3 días antes, y entonces 3 días antes tiene que estar, ya le incitas a que vaya a mirar. Uno va a comprar los muebles sin que nadie se lo diga, pero uno no va a la notaría 3 días antes porque le parece muy aburrido. Pues no, hay que fomentar esa cultura al consumidor y usuario para que él sea quien reclame el venir a la notaría para poder estudiar su préstamo. Otro ejemplo de la ineficacia e insuficiencia para este control de las cláusulas abusivas y para eliminarlas efectivamente de las minutas de los préstamos bancarios es en los casos de vencimiento anticipado, en los que la nueva legislación, como digo, señala un mínimo de 3 cuotas impagadas para que se pueda declarar vencido anticipadamente el crédito y, por lo tanto, proceder a la ejecución, al lanzamiento. Y digo que es insuficiente porque vuelve a limitarlo al supuesto de vivienda habitual, cuando las audiencias, los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, ya ha declarado que incluso en todos los demás préstamos esto resulta abusivo, es decir, que incluso puede resultar que un mínimo de 3 cuotas para declarar vencido anticipadamente el crédito sea abusivo. Por lo tanto, debería de haber señalado ese mínimo no solo para vivienda habitual, sino para todos los préstamos, porque nos encontramos con lo mismo que a día de hoy yo sigo firmando préstamos, sobre todo pólizas, no los hipotecarios, en los que como causa de vencimiento anticipado está el impago de una sola cuota. ¿Por qué se mueve el operador financiero así? Porque no lo ha encorsetado el legislador, y en segundo lugar, ya lo veremos más tarde, sobre este tema volveremos, porque como se exige que la sentencia esté inscrita en el registro de condiciones generales, pues al registro de condiciones generales que no llegue nada, y así no hay nada que nos controle ni nos vincule tampoco por la parte final. Bueno, en resumen, que si se quería haber sido efectivo, si queremos hacer un control efectivo de las cláusulas abusivas por parte del legislador, hay que corsetar al operador financiero en la fase de redacción, potenciando esa lista negra de cláusulas negras que permita la exclusión objetivamente sin necesidad de criterios de valor. Debería de haber establecido medidas para que el usuario no solo esté informado, sino que dé mano una decisión meditada, verdadero espíritu y finalidad de la ley, y que también está siendo recogido por los tribunales. Ahora luego veremos algunas sentencias que hacen uso de esto, y establecer sanciones para el caso de incumplimiento, y que las sanciones sean diferentes cuando el incumplimiento es insistente y persistente, pese a haberse estado ya anunciada la declaración de abuso de la cláusula. Vale, pues llegados aquí, una vez sabemos cuál es la normativa, lo que tenemos para analizar las cláusulas, los criterios que nos sirven y cuál es el control que podemos ejercer sobre ellas,
pues ya entramos en el tratamiento, la eliminación de esas cláusulas. Entonces, en la fase previa, el operador jurídico, la entidad financiera, donde se encuentran los abogados, asesores y economistas, pues bueno, el operador financiero, como adelantábamos, va a redactar las cláusulas por sí solo, pero en esa redacción tiene unos requisitos que cumplir, que son los que le marca el artículo, entre otros, 80 del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Son concreción, claridad y sencillez en la redacción, son accesibilidad y legibilidad. Y aquí ha añadido la nueva legislación a fecha del año pasado: en ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al 1,5 milímetros o el insuficiente contraste con el fondo dificultase la lectura. Señores, que a día de hoy sea necesario decirle a esto a las entidades financieras, demuestra que, como no las encorsetemos, ya vemos lo que para el operador jurídico se entiende por legible. Por eso insisto en la idea de encorsetar. Y luego deben de cumplir la buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Además de, como dice la ley también de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, que de protección al cliente, que haya esa previa antelación en facilitarle la información al cliente para que la pueda examinar. Pero como ya adelantaba, en esta fase el operador jurídico trabaja solo y por lo tanto la redacción puede cumplir voluntariamente estos requisitos o no hacerlo. Y ya hemos adelantado pues que no los está cumpliendo. ¿Qué podría hacer respecto el operador financiero respecto a estas cláusulas que están ya siendo abusivas, pero que no podemos quitar por la simple razón de que no están inscritas en ese registro de condiciones generales? Pues bueno, el operador financiero podría moderar la cláusula en los términos que resulten de la demanda, es decir, pues bueno, sabemos que los tribunales están diciendo que entre el 18 y el 29% son abusivas, ya he adelantado que yo creo que incluso el 12%, pues bueno, rectificar ellas solitas por sí mismas, decir, voy a establecer una cláusula que diga que el interés de demora es del 12%, podría hacerlo, sería de acuerdo con la buena práctica, el justo equilibrio, bueno, le veríamos un poquito de voluntad. Luego, podría eliminarla por completo el clausulado, claro, en los casos que fuera posible. En los intereses de demora, evidentemente no es, porque el interés de demora debe existir, debe haber una sanción en el sentido de que también se estimule al consumidor a no entrar en morosidad. Pero también puede mantenerla, es decir, aquí no está pasando nada. Como no está escrita, como me hago oídos sordos, pues bien, esto es lo que está predominando en la práctica. Y esto está predominando en la práctica y está predominando en la práctica en perjuicio de la propia entidad financiera, y esta es la advertencia también que le hacemos desde los despachos notariales. Hay que proteger al consumidor, pero yo creo que hoy la entidad financiera, tal cual está actuando, también necesita de mucho asesoramiento, mucha protección, porque desde luego parecen bastante torpes los que les asesoran, en el sentido de que sí, es verdad, porque vamos a ver, sí, mira, es muy fácil, optamos por mantener la cláusula, ¿vale? Entonces mantenemos un interés de demora del 25%. ¿Qué está ocurriendo? Que esa cláusula, cuando llegue al tribunal, como no se pueden moderar después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea, se va a quedar en el interés, el interés de demora va a ser igual al interés remuneratorio. ¿Por qué? Porque como la cláusula sale, hay que aplicar la legislación que exista, y en este momento en nuestro derecho lo único que está es el artículo 1108 del Código Civil, que nos dice que en caso de que no haya pacto, como es en este caso que ha quedado fuera la demora, el interés de demora será igual al interés remuneratorio. Es decir, vamos a ver, el resultado es, se están perjudicando ellos solos, porque se van a quedar sin cobrar intereses de demora razonables, que sean también con esa finalidad sancionatoria, aunque no la tenga el Código Civil. Yo creo que aquí en este caso la debería de tener. Otro ejemplo, en las cláusulas suelo y techo, en las que las está manteniendo, las cláusulas suelo y techo, con lo cual se va a declarar nula otra vez la cláusula, se va a quedar sin suelo, y todo esto les está obligando a devolver cantidades, claro. Importantes luego las cláusulas de vencimiento anticipado por impago de una sola cuota, porque siguen esas cláusulas insistiendo en ellas, las cláusulas anticipadas en caso de despacho de ejecución o embargo de la finca hipotecada se mantienen pese a ser abusivas y pese no a reportarles. O sea, es que hay que fijarse también que hay cláusulas que no le reportan ninguna utilidad a la entidad financiera, al operador financiero, y pese a eso lo sigue manteniendo. Esta cláusula, por ejemplo, de que te declaro vencido anticipadamente el crédito porque hayas tenido un embargo sobre la finca hipotecada. Perdóneme, el embargo irá detrás, a su hipoteca no la perjudica para nada. No creo una situación de angustia o de tensión al cliente diciéndole que le va a declarar vencido anticipadamente el crédito encima de que tiene un embargo. Y luego
Existen también las cláusulas de vencimiento anticipado si disminuye el patrimonio del deudor por riesgo de insolvencia, estas cláusulas también son abusivas, salvo que te permitan que puedas suplir esa falta de solvencia con una garantía adicional, como podría ser una fianza, una prenda, etcétera. Entonces, por eso decimos que están bastante mal asesorados, además de que están perjudicando su buena imagen y están faltando a ese buena fe, justo equilibrio y a ese código de buenas prácticas. Hay que encorsetar al legislador, vuelvo a insistir en ello, porque él, motu propio, no está dispuesto a corregirse. Y luego ya entramos en la fase de perfección y consumación del contrato, y con eso ya daré paso a los demás, que es el operador jurídico, el notario. Entonces aquí tenemos una serie de normas, el artículo 83, que nos dice que no autorizaremos, volvemos a lo mismo, las escrituras cuando contengan cláusulas que hayan sido declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita. Entonces, aquí es necesario, por lo tanto, que estén inscritas, con lo cual hago aquí un inciso para decir que en parte se ha dicho que con esto se nos ata de pies y manos a los notarios, que no podemos hacer nada. Yo esta opinión no la comparto, o no entiendo exactamente qué es lo que quiero decir. A mí de pies y manos no me ata nadie en el ejercicio de mi profesión. Otra cosa es que yo sepa cuáles son mis competencias. Es decir, una cosa es que cuál es el poder legislativo, cuál es el poder judicial y cuáles somos nosotros. Nuestra labor es la de asesorar, y como digo, en asesorar no nos limita nadie. Entonces, entrando ya en esta fase del despacho notarial, una vez redactadas las cláusulas y llegadas a la fase de contratación, aquí la labor del notario es donde alcanza su máximo exponente, porque la labor de informar y asesorar ya va referida a un contrato concreto. Debe marcar las condiciones generales que se le presentan en la minuta para ver si son lícitas o si son ilícitas, si son abusivas o si no son abusivas. Y en la potestad que tenemos podremos rechazar, como digo, las de la lista negra, que de criterios objetivos que no necesitan juicios de valor, y de las otras podremos hacer advertencia. Y respecto de esta advertencia de que son cláusulas abusivas, hasta ahora se estaban refiriendo solamente al consumidor y usuario, pero yo hoy también las refiero al operador financiero, porque creo que hay que advertirle de que de insistir y persistir en esa abusividad, pues su conducta, pues, si no dolosa, va a ser culposa, y que la culpa y el dolo no tienen la misma pena en nuestro ordenamiento jurídico, y que ello es algo que a los tribunales no les va a ser indiferente a la hora de luego dar una sentencia. Entonces, recibida la minuta, lo primero que hace el notario es el diagnóstico y luego le da tratamiento. Examina la minuta redactada conforme a oferta vinculante, FIPER y diagnóstica. El diagnóstico para mí siempre ha sido el mismo. Por un lado, nada más examinas la redacción del documento, lo que decimos, falta la claridad, falta la sencillez en el lenguaje utilizado, es decir, ya incumple los requisitos de redacción. Ya no tendríamos que entrar a valorar si lo que hay dentro es abusivo o no es abusivo, porque ya no está cumpliendo los requisitos básicos. Pero claro, hay que firmar, porque se viene al despacho a firmar, y continuamos. Entonces, continuamos examinando el documento, y lo primero de una lectura general es que vemos que es lesivo, es decir, que la balanza se inclina efectivamente a favor del operador financiero. Y luego, cuando ya entramos en el concreto estudio de las cláusulas, pues vemos eso, que existen algunas que son abusivas, como las que he mencionado, y que pese a ello siguen repitiéndose en las minutas bancarias, pero que no podemos rechazar porque no están inscritas. Pero sí advertir, pues bueno, una vez diagnosticado hay que darle tratamiento. El tratamiento es suplir la falta de claridad y sencillez y evitar el contenido lesivo. Pues ¿cómo suple el notario? Bueno, suplir la falta de claridad y sencillez, esa tarea doy fe, y lo digo así, de que la cumple sobradamente el notario. Si algo hacemos de forma excelsa, vamos a tirarnos flores, pero porque es verdad, si algo hace de forma excelsa es notario, es traducir a un lenguaje sencillo y popular aquel lenguaje que no es, y evitar el contenido lesivo lo hace con esas advertencias de que son condiciones generales, de que son iguales para todo el mundo, de que hay algunas que pueden resultar abusivas, de manera que si la entidad intentara hacerlas efectivas, alguna vez podría acudir a los tribunales demandando ese auxilio judicial. Pero hago aquí el inciso para lo de informado y meditado, y por las sentencias que hay de los tribunales, por ejemplo, en el ejemplo de las cláusulas techo y suelo. El hecho de que el usuario esté informado de los abusos que se cometen contra él no subsana el incumplimiento del operador financiero de esos requisitos de claridad y sencillez en el lenguaje, ni convierte en no abusivo lo abusivo. Lo único que hace es advertir de que se puede reclamar y advertir al operador financiero de que debe corregir. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las cláusulas techo y suelo y la intervención del notario en informarlas, y el invento del manus
manuscrito por el legislador. Parece que si un usuario ha sido informado de que hay una cláusula techo y suelo, con advertencia expresa en la escritura, que es lo que exige la orden de 2012, ya se entiende que esa cláusula cumple el requisito de claridad o información. Y si el usuario ha firmado el manuscrito, lo que exige la ley del 2013, entonces resulta que ya decide todas, el usuario sabe lo que firma y ya no podría reclamar contra esas cláusulas techo y suelo. Parece que eso es lo que pretende el legislador, blindar la posibilidad al usuario de atacar las cláusulas por este motivo. Pero sin embargo, y eso lo sabe el operador financiero y lo sabe el legislador, estas cláusulas siguen siendo abusivas, siguen siendo sancionables, los tribunales lo están declarando así, porque siguen sin cumplir los requisitos básicos. No se habrá entregado, los tribunales van a encontrar con que la entidad financiera no habrá entregado la oferta vinculante con la debida antelación para conseguir no solo una información, sino una meditación. Si seguimos indagando, no habrá habido las otras propuestas alternativas por la misma entidad que también exige la orden. Y por otro lado, el manuscrito no es más que un copiado por el cliente, y que yo sepa, copiar no equivale ni a informar ni a meditar. El hecho de que quede fiel reflejo en la escritura de un copiado no aporta al usuario mayor información de la que ya tenía. En este sentido, y en estas, la información no subsana que la cláusula sea farragosa, clara y que deba de ser sancionada la entidad financiera. Y ya con esto termino. Quiero decir que encuentra el apoyo de los tribunales, dice la sentencia del Tribunal Supremo del 2013, dice, superan las cláusulas, dice, refiriéndose a las suelo y techo, el control de transparencia, efectos de su inclusión como condición general en los contratos, dice, pero no el de claridad exigible en las cláusulas generales o particulares de los suscritos con consumidores. Dice, en definitiva, las cláusulas analizadas no son transparentes, falta información suficientemente clara, se insertan como aparente contraprestación de las mismas, no existen simulaciones de escenarios diversos, el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad, caso de asistir, no existen. Y si no, nos remitimos a la sentencia de una audiencia que dice que la transparencia incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato. Dice, los consumidores comprendieran, dice, no, por la lectura del notario, se desprende la información, pero no se desprende de la prueba practicada, que comprendieran en ese momento la verdadera trascendencia de la decisión que tomaban. De ahí que insista en que una cosa es informar y otra cosa es meditar. Y pues los notarios, esa tarea es la que intentamos realizar con los medios que tenemos, conseguir que el legislador llegue a esa meditación al consumidor, que haga al consumidor responsable, que encorsete al operador financiero y que así efectivamente podamos eliminar y podamos ya estar hablando de otra cosa, que no sean cláusulas abusivas, siempre las mismas incumplidas, intereses de demora, suelo techo, vencimientos anticipados y demás. Y luego otra cosa que hay que criticar en toda esta materia y que no quiero que, como vosotros vais a ejercer, tampoco quiero que os llevéis a engaño, es que a veces se crean apariencias de licitud, pero que nosotros tenemos que tener la suspicacia para ver que esas apariencias de licitud no son apariencias solo, es decir, a veces nos quieren engañar. Por ejemplo, los intereses de demora, pongo un ejemplo, voy a insistir en ello porque es todas las entidades financieras se mueven entre un 18 y un 29%. Claro, tú miras el mercado, un usuario mira el mercado y ve que todas las entidades se mueven entre el 18 y el 29% y dice, es lícito, ¿qué voy a decir? Nada. Llega a un tribunal y efectivamente el tribunal dice no, y bueno, lo ha dicho Europa también, eso es abusivo y es desproporcionado. Las propias entidades financieras nos crean una apariencia de licitud, tenemos que estar atentos, pero es que a veces el legislador se implica en esa apariencia favorable a los propios entidades financieras y eso es lamentable y criticable. ¿Por qué digo esto? Pues por una reciente sentencia que ha salido de una audiencia sobre el índice IRPH de cajas. Este índice IRPH de cajas se ha considerado abusivo o por lo menos falta de transparencia por parte de la audiencia y se ha considerado porque uno de los requisitos que se pide que deben de cumplirse por la orden del 2011 por las entidades financieras en los tipos de interés es que esos tipos de interés deben de ser tipos que no sean susceptibles de manipulación o que no dependan de criterios del propio conjunto de entidades de crédito. Entonces, esta sentencia lo que nos dice es, claro, que si es un índice cajas, pues sí que puede estar manipulado porque las propias cajas se pueden poner de acuerdo en
el tipo de interés, lo mismo, crearnos una licitud de qué es un tipo de interés normal, lo mismo que hacían con el interés de demora las entidades financieras. Entonces, ¿por qué ha colaborado el legislador, digo, a este IRPH? Porque el IRPH Cajas ha sido publicado hasta hace poco, que ha venido dándonos leña Europa, publicado como índice oficial por el Banco de España, creándonos una apariencia de licitud que hay que estar muy avispado para saber que no son lícitas como se está declarando ahora. Y sin esto, nada más, luego decir que los notarios tenemos un órgano que se ha creado, pero bueno, eso sería mejor poder visualizarlo. Si nos queda tiempo al final lo veremos, y si no, pues nada. Muchas gracias a todos por atenderme y espero no agradecer tu intervención, creo que has dejado cosas muy claras en cuanto a la intervención del secretario público. Y ahora a continuación seguimos con la exponencia y interviene don Juan Carlos Ramón Choneje, registrador. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo os voy a ser, pienso que mucho más breve, porque casi preferiría que al final haya algún coloquio, se pregunten cosas. El tema este es bastante inabarcable y por eso prefiero ser breve, porque además, de alguna manera, la intervención notarial, pues la intervención registral sería parecida. De alguna manera podemos controlar lo mismo, solo que en distintos lugares. Hay sin embargo, algunas diferencias entre lo que es la intervención del notario y lo que es la intervención del registrador, que de alguna manera quizá convendría tenerlas en cuenta desde el principio. Al notario, cuando se le presenta la redacción de un documento, puede advertir que una cláusula es abusiva, en cuyo caso pues los interesados, tanto el representante de la entidad financiera como el consumidor, pues descubren el problema a lo mejor en ese momento, pueden estudiarlo y pueden decidir firmar o no firmar el contrato. De hecho, probablemente, si el notario hace esta advertencia y el consumidor muy contento dice, hombre, pues estupendo, quítame esa cláusula abusiva, el representante del banco a lo mejor dirá, mira, yo no tengo poder para esto. De esto llevamos hablando a lo mejor los 3 meses anteriores, habíamos llegado ya a este acuerdo, tú sabías que el contrato era así, no habíamos pensado que se pudiera ahora entender como abusivo y por consiguiente pues volvamos otra vez, volvamos a empezar y ya veremos qué hacemos, porque probablemente un representante de un banco que va a firmar no va a tener facultades para firmar un contrato diferente del que se ha presentado. En cambio, el registrador es diferente. El registrador, si ve una cláusula abusiva, teóricamente, de acuerdo con la aplicación de la ley y de acuerdo con el principio que ahora se ha instaurado de nulidad simplemente parcial del contrato y de no integración del contrato, de modo que la cláusula simplemente se elimina y el contrato se inscribe en lo que en principio no es abusivo, pues lo que estaría haciendo el registrador es escribir un contrato distinto de lo que han pactado los interesados. Entre ellos, a lo mejor, un contrato distinto que el representante del banco ni siquiera tenía poderes para firmar. Con lo cual, de alguna manera, es extremadamente delicada la situación del registrador y vamos a ver que es difícil, o voy a plantear desde el principio, que es difícil denegar en el momento registral una cláusula que la ley específicamente no declare nula o que haya sido declarada nula previamente por los tribunales. Habrá algún caso lógicamente que sea manifiesto, pero si no lo es, pues va a ser bastante más difícil. Por eso yo casi voy a empezar a decir que quizás voy a plantear más dudas que certezas. Realmente, además, comprendo que el control de las cláusulas abusivas debe hacerse a través de una correcta información del consumidor, es decir, en el momento, no ya ni siquiera en el momento de la notaría, sino en el momento previo al contrato. Ya ir a la notaría, digamos equivocadamente, o tener que discutir en ese momento si una cláusula es abusiva o no, probablemente no es adecuado. En el registro, menos, y la actuación judicial en último término, yo creo que es un mal, que es indeseable, que es un mal necesario, sin duda, pero que es indeseable. Es decir, de repente miles de contratos firmados, que una sentencia descubra que la cláusula es abusiva, pues no parece que esté de acuerdo con la seguridad jurídica ni que sea el mejor momento para actuar. Lo lógico hubiera sido que esta información se hubiera producido con anterioridad, porque realmente no sabemos lo que es una cláusula abusiva, lo comentábamos antes de sentarnos aquí.
Yo creo que es que no se sabe lo que es una cláusula abusiva. Hay cláusulas claras que son abusivas, o mejor podríamos decir son nulas, porque es que la ley dice que son nulas, con lo cual es que no hace falta hablar de abusivas. Son nulas, son contrarias a una norma y por consiguiente no se deben poner. Pero lo que es cláusula abusiva siempre hace referencia a algo que, no siendo directamente nulo, sin embargo, podemos entender que quizás es abusivo. Esto incluso, aunque hablemos de las cláusulas famosas no ya grises, sino las cláusulas estas de la lista negra, que parece que son muy negras y que inmediatamente vamos a ver lo negras que son. Pero claro, cuando leemos los artículos 85 a 90 de la Ley de Consumidores, nos damos cuenta que, bueno, la primera, por ejemplo, cláusulas que reserven al empresario que contrata con el consumidor y usuario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado, etcétera. Claro, en el registro, ¿qué entendemos por excesivamente largo? Es una cuestión. O, por ejemplo, el punto 6 del artículo 85. Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones. Casi hablamos del interés de demora, es un poco lo que planteaba. Yo pienso que un interés de demora es muy alto, es verdad. Y esto, de alguna manera, casi tenemos que darnos cuenta de que todo lo que vamos a hablar aquí esta tarde estamos pensando prácticamente en el interés de demora y en la cláusula suelo. Prácticamente en nada más. Hay otra serie de cláusulas abusivas, de vencimiento anticipado y tal, pero entendámonos, en mi experiencia y en la de todos, y llevo ya muchos años en esto, pero es que he hablado con gente que lleva muchísimo más, nunca ningún banco ha ejecutado una hipoteca por una cláusula de vencimiento anticipado que no sea el impago. Es decir, mientras la hipoteca se paga, no se ejecuta. Por consiguiente, el interés que tiene perder el tiempo con estas cláusulas es muy relativo. Aquí lo que vamos a hablar y lo que realmente los consumidores a lo mejor van a reclamar ante los tribunales es fundamentalmente el interés de demora y la cláusula suelo. Son además diferentes una de otra, porque de alguna manera entre las cláusulas abusivas podríamos decir que hay dos. Hay unas cláusulas abusivas que deben ser desterradas, estas serían el interés de demora, en que la única pega que tenemos es esta que acabo de comentar. ¿Cuál es el interés de demora abusivo? Ahora mismo, en viviendas, la ley fija el triple del interés del dinero. Aquí ya casi no hace falta que nos planteemos si es abusiva o no. Es decir, en el registro no va a entrar ninguna hipoteca que garantice un interés de demora superior. Por tanto, esa es una cláusula nula porque es contraria a una norma imperativa directamente. Pero a partir de ahí, ¿qué? Cuando no es vivienda, realmente decir que a mí me parece excesivo un interés superior al 12%, la verdad, me parece excesivo, pero lo es, un 16, un 18, sobre todo porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar siempre de los préstamos hipotecarios, que es lo que ahora se lleva de moda, y no tenemos en cuenta de que en las cédulas personales pues los intereses suelen ser más altos. De modo que realmente en el momento registral es muy difícil parar un interés de demora por considerarlo abusivo en base a una cláusula negra que no es tan negra, porque es negra siempre que alguien la declare negra. Es decir, que tendríamos que esperar a qué es lo que dice un juez, que puede decirlo un año después, 3 años después o 5 años después. Y en cada uno de esos momentos a lo mejor puede decir una cosa diferente. De modo que quizás es una cosa que hay que tener en cuenta, que es a lo mejor inoportuno hablar de determinadas cláusulas en el momento de la constitución cuando realmente su efecto lo van a producir quizás en el momento de la ejecución. Estas serían las cláusulas abusivas, que en principio, en cuanto tengamos determinadas que son abusivas, deben ser simplemente desterradas. No se deben escribir, no se deben permitir su ejecución, etc. Pero luego hay otras cláusulas, también llamadas abusivas, casi por extensión, que realmente no son abusivas, sino que lo que ocurre es que no están claras. Es decir, es el caso de la cláusula suelo. La cláusula suelo, el Tribunal Supremo ha dicho de forma clara que es lícita. Ahora mismo, hace unos días, aparecía en la prensa que el Fondo Monetario Internacional iba a poner una cláusula suelo en sus contratos, pues porque necesitan garantizarse una rentabilidad mínima, porque tienen unos costes de mantenimiento de los préstamos, etc. Y, por tanto, de alguna manera, nadie, en principio, que yo sepa, cuestiona que sea una cláusula lícita.
Del mismo modo que se puede poner un interés fijo del 6 o del 7%, pues parece que no hay ningún problema en poner un límite mínimo del 3,75 o del 4,75. Es perfectamente lícita. ¿Qué ocurría? ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Pues dice, en primer lugar, que esto de fijar el precio de los contratos, porque la cláusula suelo se refiere al interés, por tanto se refiere al objeto principal del contrato, no puede ser controlado. No voy a entrar demasiado en esto porque es más bien cuestión de los tribunales. No puede ser controlado, pero que sin embargo sí puede ser controlada la transparencia y la claridad. De esta manera, en el tema de la cláusula suelo, pues lo que se ha venido a decir es que no estaban redactadas con la suficiente claridad. Pasa que el Tribunal Supremo habla de 7, 8 o 9, hay muchas circunstancias que concurren para llegar a la conclusión de que la cláusula o no es clara o no es comprensible. Realmente, si miramos estas cláusulas examinadas por el Tribunal Supremo, hay un apartado que pone límite a la variabilidad de los intereses, en el cual te cuenta que pase lo que pase, en todo caso el interés no podrá bajar de tal cantidad. La letra es igual de grande que cualquier otra letra, es decir, no estamos hablando de, por consiguiente, no estamos hablando de letra pequeñita, y por consiguiente, pues a veces parece que dices, no sé, estas cláusulas no deben ser desterradas de alguna manera, estas cláusulas deben ser bien redactadas y deben ser comprensibles, de modo que el consumidor sepa lo que firma. Ahora bien, una cláusula que está redactada de esta forma, que ahora de alguna manera podamos decir que ningún consumidor ha entendido esta cláusula, yo no me lo creo. Simplemente no es así. Es decir, de alguna manera, si realmente ningún consumidor ha entendido esto, pues en España tendríamos un problema gordo, pero gordo a muchos niveles. Es decir, no sabríamos la gente cómo puede ir a votar, cómo puede votar independencias, no sé, es que habría que incapacitarlos de alguna manera. Quizás, si examinas el caso concreto, pues puedes llegar a la conclusión de que un determinado consumidor, por ciertas circunstancias, ha podido no entender esa cláusula. Pero en caso contrario, pues a mí realmente me resulta difícil de entender. Pero en todo caso, da igual, la solución es muy fácil. ¿Que hace falta redactarla mejor? Se redacta mejor. Para tratar de redactarla mejor, pues la Ley 1 de 2013 fijó el famoso tema este de que el consumidor pues haga una expresión manuscrita diciendo, bueno, que ha sido advertido, que ha sido informado de los riesgos y que de alguna manera pues lo ha entendido. Yo no sé si es una formalidad o no. No responde a todas las objeciones que decía el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo añadía más cosas. Añadía, por ejemplo, que la entidad financiera debía advertir al consumidor de cuál era la evolución previsible de los tipos de interés para de alguna manera informarle de qué es lo que pasaba, de si esa cláusula suelo en definitiva implicaba que al cabo de 2 meses el préstamo no iba a ser a interés variable, sino que iba a ser a interés fijo, lo cual habría sido algún tipo de estafa. Pero claro, esto no ha sido incorporado en la ley, y yo tampoco estoy seguro de que esto sea necesario que se incorpore en la ley. Es decir, realmente dar información de previsiones que van a pasar, cuando además sabemos que los economistas se equivocan siempre y solo saben explicar las cosas cuando ya han sucedido, pues no sé tampoco qué responsabilidad podría tener la entidad financiera si le dijeras, mira, me informaste de que esto más o menos iba a subir así y resulta que no ha subido así. Es que además frente a esto hay casos perfectamente claros. Tenemos, por ejemplo, el caso de las preferentes. Esto claramente fue un abuso. Tenemos el caso de la venta de las acciones de Bankia cuando Bankia sabía que estaba en situación de quiebra. Esto claramente ha sido un abuso. En cambio, el tema de la cláusula suelo no se ve ese abuso por ninguna parte. Es una forma de pactar los contratos, es un precio fijado por la entidad financiera, que es la que tiene la posibilidad de fijar, en definitiva, cuáles son las condiciones, y luego, al ser condiciones predispuestas, lo que hace el consumidor es aceptarlas. Es lo que se dice que son contratos de adhesión, que no son cláusulas negociadas individualmente, y este tipo de cosas pues son verdad, pero tampoco son verdad. Es decir, es cierto que son predispuestas, pero es cierto también que los predisponentes las ofrecen, forma parte de su oferta contractual,
que el interesado, el consumidor, debe leerlas. Si no entiende algo, debe preguntarlo, al menos en temas fundamentales como es el precio, y después las acepta individualmente. No van a poder ser modificadas y negociadas, porque precisamente esto es en lo que consiste la contratación en masa, y de ninguna manera creo que ahora nadie pretenda que los consumidores vayan a renunciar a los beneficios de la contratación en masa, que son muchos. Es decir, no se obtendrían estos precios si cada cláusula se tuviera que negociar con cada prestatario diferente, evidentemente, ¿no? Pero el consumidor que lee la cláusula y le gusta y la acepta, pues también es difícil decir que no la ha negociado individualmente. De alguna manera, cuando tú vas a un bar y te tomas una Coca-Cola, caray, el precio es fijo, no negocias nada individualmente, pero lo aceptas y lo sabes. Y además pueden variar mucho. Tú vas a un sitio, tomas una copa y cuesta una cosa, y en otro sitio te cuesta 2 veces más. El otro día veía el programa este de Buenafuente, que contaba que se había ido a tomar un café y le dicen 21 euros. Dice, estuvo a punto de decir, Antonio, pero no había lotería ni nada, es que me lo tomé en las Ramblas. Bueno, parece que son muy caros los cafés en las Ramblas. Bien, tanto no es, pero es cierto, y todos sabemos que un café a lo mejor te cuesta 2 o 3 veces más en un sitio que en otro. Y de alguna manera a nadie se le ha ocurrido decir que sea abusivo. Tú, viene el precio predispuesto, pero de alguna manera tienes la posibilidad de, si no negociarlo individualmente, sí de aceptarlo o no aceptarlo. Yo con esto solo quiero decir que lo que hace falta es informar al consumidor y que sepa lo que hace. Y por consiguiente, las cláusulas abusivas, verdaderamente abusivas, tienen que ser nulas y tienen que ser desterradas, pero las cláusulas en las que simplemente se dice que hace falta que sean más claras, que sean comprensibles y que estén mejor redactadas, pues hay que redactarlas mejor y en paz. Y no estoy seguro tampoco estoy seguro de que la nueva ley esta lo haya hecho muy bien, se podía haber hecho mejor, pero bueno, algo es algo. El tema este además es muy delicado porque si hacemos un poquito de historia nos damos cuenta de que la directiva de la Unión Europea, yo he dicho que iba a ser breve y no sé cuánto llevo. 15 minutos. Pues es que no sé si seguir entonces, no sé si seguir. No, es que aquí de alguna manera ni he empezado. Por decir algo, en el registro de propiedad fundamentalmente ahora se entiende, y lo entiende, hace poco publicó un artículo el que ahora es director general de los registros y más o menos lo explicaba así, que las cláusulas que serían nulas de acuerdo con el concepto general del artículo 82 de la Ley de Consumidores, eso no debe calificarse en el registro. Es decir, aquellas cláusulas en que hay que hacer una valoración, el mero hecho de decir si hay desequilibrio o no, no. Que por consiguiente la intervención registral se produciría en 3 casos. Una, en los casos en que la cláusula sea contraria a una norma imperativa o prohibitiva, que esto fundamentalmente es lo que ahora se regula en lo que introdujo la Ley 1/2013 de 14 de mayo, es decir, todo esto de que hay que fijar un domicilio, que la tasación para subasta no puede ser inferior al 75%, que no puede haber vencimiento por impago si el impago no se refiere al menos a 3 mensualidades, que debe constar el carácter de vivienda habitual o no, porque eso tiene mucha trascendencia en la ejecución, aunque realmente aquí hablamos en lo de siempre, lo que importa es que sea vivienda habitual en el momento de la ejecución y no en el momento de la constitución. Que los intereses de demora no pueden ser superiores a 3 veces el interés legal del dinero, siempre que sean viviendas, que no cabe el anatocismo del interés de demora. Bueno, una serie de cláusulas, y entre ellas la famosa expresión manuscrita, que serían directamente contrarias a la ley. No hace falta hablar de cláusulas abusivas. Esas no se van a inscribir y creo que tampoco se van a escriturar, vamos, con toda seguridad. Por consiguiente, por decir así, cuando la ley regula una cláusula concreta, está claro que va a desaparecer. Las entidades financieras tampoco tienen interés en ponerlas. En segundo lugar, serían las cláusulas incluidas en la lista negra. Pero como antes he dicho, las cláusulas incluidas en la lista negra, siempre que sean claramente negras, que manifiestamente se ve así. Y bueno, a título de ejemplo, pues podríamos hablar de esto, pues de vencimientos anticipados por cualquier impago, prohibición o limitación de la facultad de enajenar, renuncia del deudor a ser notificado de la cesión del crédito hipotecario, etcétera, etcétera. En cambio, hay una cláusula que es admisible, entre otras, porque hay diversas,
que es la de la famosa liquidación unilateral por parte de la entidad financiera. Esta cláusula es otra, quizá la tercera, de las que han sido muy discutidas, pero sin embargo se ha solido entender que es una cláusula válida e incluso está expresamente admitida en el artículo 153 bis de la ley hipotecaria. Y finalmente, y con esto creo que voy a terminar, las terceras serían las cláusulas declaradas judicialmente nulas por sentencia inscrita en el registro de condiciones generales de la contratación. Este es el único caso en que la ley se refiere expresamente a que notarios y registradores no debemos aceptar estas cláusulas. Está en el artículo 84 de la Ley de Consumidores y el 258.2 de la Ley hipotecaria. El 84 dice que los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles, en el ejercicio profesional, etcétera, no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda... Esto se ha ido. En los que se... Yo creo que es que ha desaparecido. En los que se pretenda la inclusión... ¿No se oye? Pero se me oye. Ahora sí. En los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el registro de condiciones generales de la contratación. Bien, muy brevemente, casi solamente para no entrar en demasiadas cosas. Este artículo, como decía la señora notaria, pues en principio establece una vinculación automática en la calificación de notarios y registradores. Y esta vinculación automática, pues yo creo que pasó desapercibido incluso para el propio legislador. Es imposible. No se pueden hacer vinculaciones automáticas a los registradores y a los notarios si esas vinculaciones no se producen también respecto de los jueces. Porque a fin de cuentas, lo de las vinculaciones o lo de la independencia del registrador, del notario y del juez en la calificación no es un privilegio que se establece en favor del juez o del registrador, es una garantía en favor de los interesados. Y por consiguiente, si yo estuviera vinculado por estas cláusulas, los interesados no podrían hacer absolutamente nada. Si el notario se niega por una sola sentencia escrita en el registro de condiciones, si el notario se niega a autorizar la escritura y a escribirla, el consumidor o acepta esto, con lo cual se produciría un efecto erga omnes de una sola sentencia dictada en cualquier instancia y contra cualquier predisponente, o sea, no ya contra el que se trata la cuestión, no podría hacer absolutamente nada, no tiene más opción que desistir del contrato o aceptar que se le quite la cláusula. No puede recurrir, no habiendo contención, no puede ir a un juez para decirle, oiga, que yo creo que esta cláusula es válida. Este artículo tiene además las siguientes cosas. En primer lugar, dice que no autorizarán ni escribirán aquellos contratos. Se equivoca. Lo que escribimos no son los contratos, son las cláusulas. La cláusula se quita y el contrato se inscribe. Es el sistema de la nulidad parcial. Dice nulas por abusivas. En realidad no tiene que ser necesariamente por abusivas. Cualquier cláusula que sea nula por ir contra normas de protección de los consumidores. Y dice en sentencia inscrita. Realmente ahora se entiende que no es necesario que la sentencia esté inscrita, en lo cual yo estoy de acuerdo. Si existe la sentencia, pues podemos aplicar la sentencia. Lo que ocurre es que, por una parte, la ley dice también que todas las sentencias deben inscribirse, de modo que deberían estar inscritas, y además, si no está inscrita, va a ser difícil que el notario o el registrador la conozca en tiempo real. Pero es que además hay que saber cómo funciona este registro. Yo en estos días he tratado de saberlo por contároslo un poquito, ¿no? Y me ha sido realmente imposible saber qué cláusulas estaban inscritas como nulas en los registros. Aquí en el registro de Valencia, al parecer, no hay ninguna. En el registro de Madrid, te dicen, bueno, pero yo eso no te lo puedo decir, tú me tienes que pedir una cláusula concreta y yo te diré si esa cláusula concreta hay algo. Yo digo, yo no quiero eso, yo quiero todas las cláusulas para tenerlas aquí y cuando me vengan poder... Dice, no, pues ese sistema no funciona, tú dime qué cláusula quieres, bueno, y además, claro, la cuestión es, ¿qué cláusulas? Pero si es que resulta que los jueces no inscriben cláusulas, envían la sentencia entera. Esta sentencia al Supremo tiene 100 no sé cuántas páginas. ¿Qué coges? Escribes 100 no sé cuántas páginas y luego te la lees entero a ver cuáles son las cláusulas concretas, ¿qué tal? Bien, aparte de eso, si aplicamos la propia sentencia del Supremo y entendemos que una sentencia nunca puede tener
efectos erga omnes, esta sentencia lo que dice, yendo ya muy adelante para lo poco que lo fundamenta, es que hemos de superar esto que dice la ley, pero dice que tienen que ser acciones colectivas de cesación. En otras palabras, que acciones individuales no, porque tienen características concretas. Solo en las colectivas se hay un enjuiciamiento abstracto de la cláusula. En segundo lugar dice que es irretroactiva y en tercer lugar dice que la cláusula tiene que ser idéntica y además, según el autodeclaración, prácticamente incluida en contrato idéntico, cosa que es imposible de saber, porque ni va a estar en el registro ni va a saber al registrador. Con lo cual yo de alguna manera diría, esto del registro de condiciones es absolutamente inaplicable tal y como está en este momento. Y voy a terminar aquí porque si acaso en el coloquio, si alguien tiene alguna duda, pues lo comentamos. Su intervención y continuando con el programa, damos el turno de palabra a Gonzalo Cardona Fundera. Buenas tardes. Permitiros, en primer lugar, que dado que conozco mucha gente que hay aquí, por varias razones, que os en vez de hablar de usted, os hable de vosotros. Veo a mucha cara profesional, pero también veo a mucha cara académica. Entonces, como estamos en cláusulas abusivas, en contratos bancarios, quería exponer un poco las líneas que sigue el Tribunal Europeo, que han sido las que han producido una absoluta revolución, no solo judicial, sino incluso legislativa, y legislativa con varapalo incluido. Insisto que como hay académicos, me gustaría poner un ejemplo real, y es la típica contratación del préstamo hipotecario, en donde quien quería adquirir una casa se iba a la entidad bancaria y solicitaba el correspondiente préstamo. ¿Vale? Generalmente lo que se preguntaba era importe que necesito, qué es lo que voy a pagar y plazo que tengo para pagar. Esas tres cuestiones eran las tres cuestiones que generalmente todo interesado era el que le preguntaba al operario de la entidad bancaria. El operario después aprovechaba y uno generalmente salía de la entidad bancaria pues, contento porque había conseguido el préstamo hipotecario, pero aparte se llevaba un seguro de vida, generalmente, un seguro por desempleo, un seguro de hogar, posiblemente un plan de pensiones, pero sobre todo 2 sartenes. Y entonces, con eso se iba a su casa contento, y después ya otro día iba a la notaría en donde solo se firmaba lo que es el préstamo hipotecario. El resto de operaciones quedaban en el banco y no pasan por la fe pública. Si en un momento determinado el préstamo no se abonaba, pues generalmente, bueno, esto sería más complicado si la compañía de seguros era vinculada o no a la entidad bancaria, pero en fin, que generalmente que si no se abonaba, pues se iniciaba la ejecución del préstamo hipotecario, es decir, se iba al órgano judicial. El órgano judicial, pues la verdad, y aquí me incluyo yo, pues hemos estado muchos años con que eran unos procedimientos muy livianos, muy ligeros, que se desarrollaban y se reproducían entre comillas solo, y ahí se quedaban, no pasaban más de 60 folios. Hoy es todo lo contrario, hoy no hay procedimiento judicial hipotecario que no se precie por tener sus 300 o 400 folios con oposición, reposición, apelación, reapelación, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta situación es la que en un momento determinado, a la hora de analizar los préstamos bancarios en el Tribunal Europeo, viene a decir, bueno, esto no es la contratación tradicional, la contratación por negociación, que es
lo que nosotros nos tenemos que meter en la cabeza, porque al menos yo nunca tuve una formación sobre cláusulas abusivas ni sobre consumidores, porque cuando yo estuve en la carrera ni había los textos legales ni habían estos conceptos. Llevamos muchos años, aquí mi querida compañera y yo, pues con la cabeza muy bien estructurada en el Código Civil, hasta que nos han dicho que no. Oiga, estos procedimientos y esta forma de contratación que he expuesto, esto no, en principio, pues no tiene por qué usted aplicar la normativa del Código Civil, sino que tiene usted que aplicar otras cosas, que en este caso puede ser la Directiva de Consumidores y ya los textos nacionales legales sobre materia de consumo. Hasta el punto que esta es la nueva teoría del Tribunal Supremo a la hora de enjuiciar las cláusulas, por ejemplo, la cláusula suelo en los préstamos hipotecarios. Desecha por completo la aplicación del Código Civil pensada tradicionalmente en una negociación, en una contratación por negociación. Entonces, el Tribunal Europeo dice esa forma de estándar de contratar conlleva dos notas esenciales, que es evidente que quien iba a por el préstamo no tiene fuerza para modificar, ya no entramos en las cláusulas esenciales, sino en las cláusulas accesorias, porque generalmente uno no quería ni el préstamo de vida, ni el plan de pensiones, ni el seguro de hogar, pero sale con todo eso, y las sartenes, reitero, y además que no tienes el nivel de información que puede tener el operario bancario. Y en esto, muchas veces en la práctica, en las ejecuciones hipotecarias, cuando hemos visto escrituras que son 50, 60 folios, realmente después nosotros nos fijamos solo en dos o tres, porque es que aparte hay otras que son absolutamente ilegibles. Y lo acabo de comentar con Vicenta antes de empezar. Ni yo las entiendo, y bueno, y están ahí. Entonces, el Tribunal Europeo dice, en esa situación lo que hay que hacer es un control, ¿no? Un control de que alguien tiene que ese desequilibrio que se produce por esa forma de negociar, volverlo a poner en su sitio, volverlo a poner a su sitio. Forma de hacerlo a través del control del contenido de las cláusulas, que es el control de abusividad. Todo esto, indudablemente, en protección al consumidor, porque la verdad, y vuelvo a tirarme piedras en mi casa, no lo hemos protegido como lo teníamos que haber protegido. Y en esa tesitura dice, este control hay que realizarlo cualquiera que sea la posición que adopte el consumidor. Es decir, hay sentencias, una en concreto 21 de febrero del 2013, la del caso Banif, en donde nos dice a los órganos judiciales que nos podemos saltar la norma procesal española para apreciar si la cláusula es abusiva o no. Y esto lo hace el Tribunal Supremo en la primera sentencia de la cláusula suelo, cuando no hay ni petición por parte de nadie que si se devuelve o no el dinero, etcétera, etcétera, pero dice, bueno, como estamos en materia de consumidores y esto ha dicho el europeo, nosotros nos saltamos el tema de las normas procesales, porque incluso el europeo nos está diciendo a los jueces que podemos practicar prueba aunque nadie la haya solicitado, que tenemos que entrar a controlar si las cláusulas son abusivas aunque el consumidor no esté personado en el procedimiento. No solo eso, sino aun estando personado, no diga absolutamente nada. Es más, da un paso más en otra sentencia y dice, al Tribunal de Apelación, aunque en instancia no se haya planteado y de repente se enciende la luz y se plantea en apelación, usted, Tribunal de Apelación, tendrá la obligación de efectuar la revisión y el control. Y esto se eleva a una categoría prácticamente de interés público, es decir, de aplicación preceptiva e imperativa, porque las últimas sentencias que están saliendo ya del europeo nos están diciendo que la directiva de consumo es imperativa y que está por encima incluso de la normativa legal española en materia de consumo. Decía que nos han pegado un varapalo
porque la famosa sentencia de 14 de marzo del 2013, que es trascendental, porque el europeo, como saben ustedes, en las cuestiones prejudiciales no dice si la cláusula es abusiva o no, porque quien tiene que decir eso es el juez nacional, pero el europeo sí que le está diciendo al juez nacional cuáles son los criterios que tiene que seguir para determinar si lo que está controlando es abusivo o no es abusivo. Y esta sentencia, a mí, de todas, me parece la más trascendental, porque es la que nos fijó los criterios, ya no solo generales para cualquier cláusula que pueda estar bajo el marco del artículo 4 de la directiva, sino también para una serie de cláusulas concretas, que me imagino que después mi querida compañera hablará de ellas, que son el vencimiento anticipado, el tema de los intereses de demora, etcétera. Bueno, esta sentencia provocó la reforma de la ley de mayo del 2013. Bueno, pues esta reforma, a su vez, es reformada en un tiempo récord, porque se reforma en septiembre de este año, septiembre del 14, a raíz de la sentencia europea del 17 de julio del 2014, porque el legislador, cuando reformó, teniendo presente todo el varapalo que nos había soltado esta sentencia, pues dijo que no, que el consumidor, por ejemplo, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, a la hora de recurrir, que no tenía recurso de apelación. Es decir, el banco sí que podía tener el recurso de apelación si se le ponía una resolución que no era satisfactoria con sus pretensiones, pero al consumidor, iba a decir una vulgaridad, pero no lo voy a decir, al consumidor que encima se le desestimaba la pretensión, te quedas sin recurso de apelación, Y esto es el varapalo que nos pegan a la reforma de la ley de enjuiciamiento civil por la ley del año 2013. Pero están saliendo una serie de sentencias en materia precisamente de préstamos bancarios que tienen o siguen esta línea y están teniendo una trascendencia importante, que todavía los efectos no están plasmados, pero poco a poco indudablemente se van a introducir en la legislación. Bueno, hay una de 30, me refiero a de este año, hay una de 30 de abril del 14 que referente a los préstamos multidivisa, es decir, estos que la devolución se hace en una moneda distinta y entonces está el precio, la problemática de qué precio juegas, el precio de la cotización de compra, la cotización de venta, etcétera, etcétera. Esta sentencia tiene muchísima trascendencia. ¿Por qué? Porque con independencia que dice que en el tema de las cotizaciones, al fin y al cabo, no hay una retribución por parte del banco, pero a lo que voy y que creo que es trascendente es que si bien toda cláusula abusiva hay que expulsarla del contrato, hay que eliminarla del contrato, a veces se plantea el problema de decir, bueno, es que si expulso esto, el contrato no puede seguir, no puede seguir. O, como a veces ha ocurrido, pues que algún profesional aventurado ha dicho, oiga, pues la cláusula esta del préstamo hipotecario es abusiva y es nula, decréteme usted la nulidad del préstamo hipotecario. Dice, pues vale, te la decreto, si es nulo, mañana aquí todo el importe del préstamo hipotecario. Ah, no, yo eso no lo quiero, usted me decreta la nulidad, pero yo no devuelvo el dinero. Oye, dime dónde pasa esto, porque yo mañana también lo firmo, firmo un préstamo que nunca me lo van a decretar nulo, pero no tengo que devolver el montante que recibí. Entonces, esta sentencia ha abierto una vía que, por ejemplo, nosotros la estamos aplicando en el tema de los intereses de demora para el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es que si los intereses de demora están pactados son nulos y la estipulación hay que quitarla del contrato, esto no significa que ya no haya interés, es decir, que no tienes precio por la demora, porque entonces si yo fuera consumidor ejecutado dejaría morir el procedimiento porque sé que no voy a pagar nunca interés. Entonces, esta sentencia nos ha dicho que, no, oiga, cuando usted decrete la abusividad por una determinada cláusula,
Sí que puede ir a su derecho nacional, y si en el derecho nacional tiene usted una norma que encaja perfectamente para aplicar al supuesto, aplíquela usted. Y la otra sentencia que tiene también una trascendencia, y lo siento porque tengo aquí, comparto mesa con una fedataria pública, un notario, y que nosotros ya hemos hecho uso de ella. Y bueno, la semana pasada estuvimos en Madrid y la verdad es que fue objeto un poco de crítica, pero bueno, pero nos da igual, porque somos así. Es la siguiente. Es la de que en la notaría, a la hora de suscribir el préstamo, el prestatario se somete o acepta el que el banco pueda ejecutar en la notaría lo que es la hipoteca. O sea, no va al procedimiento judicial, sino que va al procedimiento notarial. En la reunión que tuvimos la semana pasada en Madrid, que era con magistrados del Tribunal Supremo y de España, llegamos a la conclusión de que aquí solo se podía hacer dos cosas: o derogar esto, o sea, derogar el procedimiento de ejecución vía notarial, o reformarlo, porque tal como está no se puede mantener. No se puede mantener. Estadísticamente dieron una cifra que es que de los préstamos hipotecarios que se ejecutan, el 1% va por el procedimiento notarial. Estadísticas de hace ya más de un par de años. Pero claro, en la actualidad, como los procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria de estos préstamos, con el tema de las cláusulas abusivas, los órganos judiciales son muy beligerantes, porque nos han dicho que seamos muy beligerantes, pues claro, ya no es el camino ligero que había antes, sino que ahora hay oposición, incidente extraordinario, apelación y una nueva reapelación introducida por el Real Decreto de septiembre del 2014. Entonces, ¿qué pasa? Que la entidad bancaria dice, no, esto a mí no me conviene, voy a estar años peleando, etcétera, etcétera. Me voy al procedimiento notarial. Entonces, la sentencia esta europea, que es de 10 de septiembre del 14, deja entrever, en primer lugar, que ese pacto posiblemente es abusivo. El pacto de no estar controlado la ejecución por un órgano judicial. Pero es que además, si nos vamos a la legislación española y nos vamos al procedimiento notarial, que yo sepa, porque aquí hay gente en la mesa que lo sabe mucho mejor que yo, si en el procedimiento judicial poco se puede alegar, en el procedimiento notarial, eso por meterme con quien no me tengo, dada la sede donde estoy. En el procedimiento notarial es que el ejecutado, que yo sepa, no puede ni alegar que la cantidad que se le reclama no la debe. O sea, no hay trámite ni para defender esto. Entonces, si nos han dado un varapalo con el procedimiento judicial, pues no les digo nada. No les digo nada con el procedimiento notarial. Entonces, en resumidas cuentas, a ver. ¿Ahora? Bueno, pues la sección, hemos puesto una sentencia del 7 de octubre del 2014, mi querida compañera participa en ella, o sea que no se puede extrañar, en donde sí que decretamos la nulidad por abusiva de dicho pacto. Pero fue una nulidad más por cómo se había introducido ese pacto en la escritura notarial. Indudablemente también está basado en el registro de la propiedad, así tiro hacia la banda, hacia los dos. Insisto, lo anulamos porque entendíamos que estaba mal incorporada, y de ahí la decretamos.
Como me imagino que el coloquio será interesante, yo doy por terminada la exposición. Empezaba dando las gracias a la UCE por la posibilidad de permitirme estar aquí y de tener la oportunidad de escuchar unas intervenciones tan interesantes como las que me han precedido. Yo creo que quizá la primera conclusión que podríamos extraer de todo lo que se ha comentado a lo largo de la sesión es que vivimos tiempos convulsos en los que, de alguna manera, y tal y como ha expuesto mi compañero Gonzalo, nosotros los jueces de repente hemos visto quebrado el principio que inspiraba nuestras actuaciones desde el punto de vista procesal, que era el principio estricto de la justicia rogada, para pasar de repente a movernos en el ámbito de la aplicación de unos principios distintos que son los que emanan de esas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que nos imponen una actuación de oficio que para nosotros era desconocida cuando empezamos a ejercer nuestra actividad jurisdiccional. Yo quería empezar enlazando mi intervención con algunas de las cosas que se han dicho precedentemente. Obviamente el punto de partida es esa doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha quedado anteriormente expuesta y a partir de ahí el hacer referencia un poco al nivel de realidad en el que nos movemos ahora y la problemática concreta en la que actualmente nos movemos y que de alguna manera también ha sido descrita por el registrador, el señor Ramón Chornet. Es decir, por una parte es verdad que tenemos un listado importante de cláusulas negras, de cláusulas grises, un montón de artículos doctrinales que pueden o que podéis encontrar simplemente poniendo cláusulas abusivas a través de la red. Encontraréis un montón de trabajos, un montón de publicaciones y en este momento pues parece que todo lo que hacemos o todo el ámbito en el que nos movemos es esencialmente en el del tratamiento de las cláusulas abusivas de todo tipo. Pero después, en la realidad de las cosas, al consumidor no le interesa tanto la declaración de abusividad de todo tipo de cláusulas que se incorporan en esas escrituras que, como bien comenta mi compañero Gonzalo, a veces tienen 60, 70, 90 páginas, sino que lo que les interesa normalmente al consumidor cuando se enfrenta con la situación del procedimiento judicial son 3 o como mucho 4 cláusulas en concreto, sin perjuicio de la existencia, y yo esto a veces lo comento y sé que no es políticamente correcto, de escritos que se presentan en los tribunales en los que se hace un elenco de todo lo que aparece recogido en la escritura, tenga o no tenga que ver con el procedimiento que se está siguiendo y tenga o no tenga incidencia en la reclamación que se plantea por la entidad. Pero, de hecho, en la realidad de las cosas, lo que realmente se discute es lo que tiene trascendencia económica para el consumidor y que, como veremos con posterioridad, se reduce a 4 cosas realmente. Bien, yo quería exponer de alguna forma también cuál es el panorama dentro del ámbito de los tribunales y dónde o en qué ámbitos nosotros estamos viendo la problemática de las cláusulas abusivas. Y lo estamos viendo bien a través de procedimientos declarativos, bien a través de procedimientos especiales, como es el caso del monitorio, o especialmente en el ámbito de la ejecución y muy especialmente en el ámbito de la ejecución hipotecaria. Esto es lo que yo voy a tratar de plantear. Y un poco para describir la cuestión, y tal y como planteaba Vicenta al inicio de su intervención, necesitaríamos muchísimas horas para poder desarrollar toda la problemática que en la práctica se plantea. Porque ya vemos que estamos hablando de distintos tipos. Se ha perdido la... Bueno, yo estoy... Bueno, es igual, ¿no? Yo creo que es indiferente, no creo que... yo creo que me van a seguir igual. Vamos a ver, como decía con anterioridad, tenemos 3 tipos de procedimientos en los que en este momento se están planteando los problemas. Los procedimientos declarativos, los procedimientos monitorios y los procedimientos de ejecución. Y si desdoblamos en los procedimientos declarativos, podríamos tener el problema desde el punto de vista de la demanda en la que directamente se pretende la declaración de abusividad de una cláusula en concreto, las que vemos nosotros y nosotros vemos todos los días, como mínimo,
3 o 4 procedimientos de cláusulas en los que se ventilan cláusulas abusivas, digo, en los declarativos normalmente cuando demanda el consumidor estamos ante la cláusula suelo. Ese es el planteamiento. Si nos encontramos con la situación de que el demandado es el consumidor, entonces es porque estamos ante la reclamación bancaria de un contrato de préstamo y aquí discutiríamos básicamente las mismas cláusulas que estamos valorando en los procedimientos de ejecución, especialmente los intereses de demora. En el caso de los procedimientos monitorios, de los procedimientos especiales, los monitorios, normalmente la cuestión que se está ventilando fundamentalmente es el tema de los intereses de demora. Y ya cuando nos encontramos con los procedimientos de ejecución, normalmente digo ejecución hipotecaria, insisto, porque la ejecución general nos llega con menos intensidad, lo que nos vamos a encontrar, y tal y como planteaba Gonzalo con anterioridad, es ya todo el elenco de posibles situaciones imaginables e inimaginables, por vía de examen inicial por parte del órgano jurisdiccional en torno a si procede o no procede el despacho de ejecución, con audiencia de las partes tras la reforma operada, aunque con anterioridad a la misma ya se vino introduciendo la posibilidad de dar audiencia por parte de las propias juntas de jueces. Nos encontramos muchos procedimientos en los que se ha seguido la ejecución hasta el decreto de adjudicación, y ya el decreto de adjudicación llega en el momento en el que entra en vigor la Ley 1/2013 y esto determina el que se inicie un expediente o un incidente extraordinario de oposición. Tenemos los procedimientos que han tenido su cauce normal en los que hay oposición a la ejecución. Y como planteaba Gonzalo con anterioridad, una vez que nos llega la reforma de septiembre de 2014, nos volvemos a plantear la problemática de la posibilidad de que asuntos que ya tenemos resueltos en apelación diciendo que no cabía recurso y que la causa de inadmisión se había convertido en causa de desestimación, nos puedan volver a venir como consecuencia de la disposición transitoria cuarta. Un poco para que vean o para que veáis el mare magnum de situaciones con las que en este momento nosotros estamos lidiando todos los días. Las reglas comunes en materia de control de oficio ya han quedado de alguna manera dibujadas por parte de Gonzalo y yo no voy a insistir en ellas, me voy a remitir a lo que ya ha dicho él. La necesidad de audiencia a las partes antes de que el juzgado en el control de oficio pueda adoptar una decisión en torno a las cláusulas abusivas, el hecho de que nosotros podamos efectuar ese control de oficio con independencia de que el demandado esté comparecido o esté en situación de rebeldía, la obligación que nos impone la directiva de efectuar ese control, pero con el límite de no permitirnos imponer la nulidad en contra de la voluntad del consumidor. En la práctica es rarísimo que el consumidor se muestre contrario a que no declaremos abusiva una cláusula que le perjudica, como es obvio, y la posibilidad, como había planteado con anterioridad Gonzalo, de que nosotros hiciéramos ese control de oficio con posterioridad en sede de apelación si no hubiera sido efectuado durante la tramitación en la instancia. Pero como decía con anterioridad, de la multiplicidad de cláusulas que se pueden alegar y sobre las que nosotros podríamos efectuar el control de abusividad, las que en la práctica son más frecuentes son las relativas al pacto de liquidez, tal y como había apuntado con anterioridad el registrador, las cláusulas de vencimiento anticipado, y aquí yo desdoblaría en dos tipos de cláusulas diferentes: la que siempre se alega, la del impago de cuotas, y las que se alegan de forma infrecuente, que son las que había iniciado, que había explicado con anterioridad Vicenta, relativas al embargo de bienes del prestatario, disminución de su solvencia, las relativas a la imposibilidad de inscribir la garantía en el registro, aquellas otras que se refieren al incumplimiento de prestaciones accesorias, por ejemplo, como las que hacen referencia al impago de un tributo o de una prima de seguro, o por ejemplo la llamada necrocláusula. Esta es aquella en la que se acuerda la posibilidad de que se declare vencido anticipadamente el préstamo si se produce el fallecimiento del fiador, que por ejemplo a la sazón puede ser el suegro o la suegra del deudor, al que no se utiliza la cláusula obviamente
para plantear el procedimiento ante el tribunal porque se sigue cobrando, pero que sirve a veces para negociar y para imponer otras condiciones por parte de la entidad bancaria. Pero como digo, de entre todas estas posibilidades de vencimiento anticipado, la que realmente preocupa al consumidor y la que realmente alega es la del vencimiento anticipado, sobre todo cuando se pactó antes, obviamente, de la reforma el impago de una sola cuota y la ejecución se produce en función de un título otorgado con anterioridad a la reforma. Y entonces, en este caso, lo que estamos haciendo en los tribunales es adoptar una de las dos siguientes posturas. Una primera, que es la que dice la cláusula era válida en el momento en el que se otorgó, porque en muchas ocasiones incluso se refería al tenor literal de una norma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que hemos de controlar nosotros en este caso es que no se haya hecho una aplicación abusiva de la cláusula y, por tanto, lo que miramos es la certificación expedida por el banco y cuántas cuotas han sido incumplidas. Esta, por ejemplo, es la tesis que mantenemos en la sección 9. Si el mismo asunto fuera a la sección 7, la sección 7 miraría que la cláusula indica que por el incumplimiento de una sola cuota cabe el vencimiento anticipado, reputaría abusiva la cláusula y, por tanto, no mantendría el despacho de la ejecución. Es decir, adoptaría la misma decisión que en el caso de apreciar la nulidad por intereses de demora excesivos y, por tanto, no haría ningún tipo de integración. Este es el planteamiento que se reproduce no solo en la Audiencia de Valencia, sino, como comentaba Gonzalo con anterioridad, a nivel nacional. Existen estas dos tesis y así lo pudimos contrastar el otro día en una reunión que se hizo en Madrid para debatir todos estos temas. La siguiente cláusula que se alega como abusiva con mucha frecuencia, diríamos en el 99% de los casos, es la de los intereses de demora. Y aquí tenemos para todos los gustos, porque lo que tenemos que valorar es si efectivamente existe o no existe la situación de abusividad, porque, como decía con anterioridad, hay muchas veces que los escritos que se presentan en los juzgados son escritos tipo modelos descargados de Internet, en los que, con independencia de lo que diga el título ejecutivo, se alega la abusividad. Y cuando tú miras el tipo de interés, resulta que el tipo de interés aplicado es el 8,75. Me estoy refiriendo a la demora. O se está aplicando el 13,25. Por tanto, nosotros lo que examinamos es cada caso en concreto. Pero ciertamente, una de las cláusulas que se alega con más frecuencia y que nosotros venimos declarando nulas sin ningún tipo de problema cuando concurre el requisito de la abusividad, son estas cláusulas de interés de demora abusiva. Y luego hay otras cláusulas que ya no importan tanto, que muchas veces se alegan simplemente porque se alegan, pero sin ningún tipo de razonamiento, y que en otras ocasiones ni siquiera se alegan, pero pueden ser o no acogidos por el tribunal de instancia. En algunas ocasiones influyendo en la ejecución y en otras ocasiones sin que hayan tenido incidencia ninguna en la ejecución. Por ejemplo, la de concesión de poder irrevocable al acreedor para que éste pueda hacer declaraciones y subsanaciones ante notarios y registradores necesarias para la inscripción. Esta normalmente no se suele alegar, pero si se alega, sobre todo en la ejecución hipotecaria, no suele tener ninguna incidencia a los efectos de lo que ha sido la cantidad para el despacho de la ejecución. O esta sí que tiene incidencia y se alega, pero no en muchas ocasiones, que son las relativas a las devengo de comisiones por el impago de alguna de las cuotas o recibos. Los bancos ya se están cuidando mucho a la hora de efectuar las liquidaciones de incluir esas cantidades de 30 euros por impago, para que precisamente no tengan influencia en la ejecución. Y otras cláusulas que tienen menor incidencia, pero que también en algunas ocasiones se invocan, son, por ejemplo, las que planteaba Gonzalo con anterioridad, en materia de contratación de seguros, la cláusula relativa a la responsabilidad personal ilimitada, que, bueno, pues ofrece dudas, porque si tenemos un artículo como el 1911 del Código Civil que permite al ejecutante que no ha cubierto con la ejecución hipotecaria el poder continuar reclamando, y establece un artículo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, nuestro legislador, como el 579, pues parece que entender que el reconocimiento de una norma legal es contraria o es abusiva, pues
plantea algún tipo de duda. Las que normalmente nosotros vemos con poca frecuencia, pero que en alguna ocasión se han planteado, son, por ejemplo, las cláusulas de prohibición de arrendamiento del bien sin consentimiento del acreedor. En este caso hay una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2009, o la de prohibición de enajenación o de gravamen a la que se ha hecho referencia con anterioridad. Se está entendiendo que no es nula, por ejemplo, la de inclusión de las costas procesales en la garantía hipotecaria, y en este sentido hay una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre del 2009, o la de ampliación de la hipoteca a construcciones futuras, y aquí el Tribunal Supremo distingue en función de que esa ampliación, que esas construcciones futuras hayan sido efectuadas por el propio deudor o por el subrogado en su lugar, o que esas construcciones futuras hubieran sido realizadas por parte de un tercero. O, por ejemplo, y en esta normalmente no se suele plantear dudas en torno a la abusividad, la de imposición de tasador. Y yo prácticamente con esto voy a terminar, porque quería haber hecho alguna referencia a las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013 y de 8 de septiembre de 2014 sobre la cláusula suelo, pero como todos saben, quien interviene en último lugar tiene un don y una maldición. Tiene el don de que ya sabe que los demás han hecho referencias a los temas, con lo cual le permite eludir el planteamiento de cuestiones espinosas, pero al mismo tiempo tiene la maldición de no reproducir lo que ya ha sido dicho con anterioridad, y que en definitiva lo único que hace es cargar la posición de quienes tienen de alguna manera la carga de escuchar a quienes hemos intervenido.